Hola, muy buenas noches para todos nuestros amigos de Rigorífico Poesía. Es un gusto el poder estar nuevamente con todos ustedes el día de hoy y tener nuevamente una de nuestras acostumbradas tertulias. Desde Tributa, empresa dedicada a la prestación de servicios contables, tributarios y jurídicos, pues tenemos como meta y como fin poder realizar un aporte cultural y el día de hoy tenemos un magnífico escritor. Él es Mariano Pereira, ¿sí? Y el día de hoy estará con nosotros y estaremos tertuleando acerca de literatura y de su obra. Quedé iniciado con los libros de él, por ahí he mirado algunos libros, he leído unas partes y fenomenales. Entonces vamos a hablar con él, por aquí ya está Mariano, vamos a enviarle la invitación. Mariano Pereira, que paradójicamente tiene el apellido de la ciudad donde yo soy, donde yo nací, de Pereira, en Colombia. Hola Mariano, qué gusto poder tener esta tertulia el día de hoy con usted. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola, ¿se me escucha? Ahí le escuchamos, está bien. Bien, perfecto. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes por ahí. Este, por favor, un gusto para mí la invitación. Siempre que sea hablar de literatura y de artes es un placer para mí. Y bueno, y aprovechando aparte, bueno, ahí escuchaba que comentabas de esta empresa o esta entidad de trabajo llamada Tributa, donde más allá de lo contable y lo jurídico hacen un aporte al arte y la cultura. Bueno, eso es invalorable. Y son aquellos espacios paralelos por los que nos movemos los escritores buscando un poco de pan de vez en cuando, ¿no? Así que con mucho gusto estoy acá y con mucho gusto estoy para hablar con vos. Muchas gracias. Y bueno, para que nuestros invitados vayan entrando en ambiente, eh, Mariano Pereira, más conocido como letrador, nació en Córdoba, Argentina, en el año de 1977. Se licenció en Ciencias de la Comunicación. Le encanta la radio y ha realizado estudios de arte y literatura, como por ejemplo una maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. Es escritor de cuentos y novelas. Se ha desempeñado como periodista y docente universitario. Y en el año 2009 ganó el premio Juan Rulfo en París, ¿sí? Un importante premio que se lleva a cabo allí por una importante emisora y otros institutos como el Cervantes y demás. Igualmente ganó el premio Salvador García Aguilar de España y es un privilegio el poder estar hoy con él. Siempre para mí es muy gratificante poder aprender de todas estas personas, de todos estos contertulios. Aprendo mucho con cada una de sus vidas y de sus carreras artísticas. Y como siempre es una sorpresa y pretendo que todas las personas puedan también tener ese gusto y ese privilegio de poder aprender, Mariano. Entonces, vamos a empezar, Mariano. ¿Cómo fue las preguntas de rutina para todo invitado? ¿Cómo fue ese acercamiento con la literatura, los primeros libros en la niñez y ya en la edad adulta? ¿Cuáles fueron aquellos libros que le impactaron y por qué? Bueno, Rigo, una aclaración antes. Mi nombre es Mariano Pereira, yo firmo Mariano Pereira Esteban, por el simple motivo de que hay otro escritor denominado Mariano Pereira en nuestro país y que casualmente nació en la misma provincia en la que nací yo, así que de alguna manera tuve que distinguirme y anexé a mi apellido paterno mi apellido materno. Ujú. Eh, Digo por cuestión, porque por ahí los libros están firmados así, Mariano Pereira Esteban. Bueno, ¿cómo me acerqué a la literatura? Básicamente y principalmente por aburrimiento, como se acerca la mayoría de la gente, ¿no? Eh, yo era de pibe, me aburría mucho, pero no en el mal sentido del aburrimiento, el aburrimiento angustiante ni desesperante, sino el aburrimiento que lleva a la búsqueda. Por lo tanto, tengo algunos recuerdos de que más allá de haber leído muchos cómics, muchos Pato Donalds, muchos Paturucitos, que una vieja y tradicional revista de historietas argentina, empecé a leer libros que estaban en la casa de mis abuelos. Yo pasé mucha parte, porque me gustaba, ¿no? Mucho tiempo en la casa de mis abuelos maternos y en esa búsqueda del aburrimiento, aparte de jugar con martillos y clavos, o rompiendo pisos y cajones,
también me atreví a tocar libros y ahí mi acercamiento inicial. Obviamente tenía a mi abuelo, que era alguien que me narraba oralmente muchas de sus recorridos literarios, y eso combinado con la disponibilidad hizo que indefectiblemente me acercara. Y bueno, qué sé yo, el primer libro, el del que tengo memoria, el que recuerdo, es el Robinson Crusoe. Quizá no porque haya sido el primer libro, sino porque fue la primera novela que leí. Y eso en la infancia es un logro que queda marcado para siempre, el hecho de terminar una novela gorda y gruesa como es el Robinson Crusoe de Defoe, ¿no? Y me quedó marcado ese libro, me quedó marcado esa experiencia y bueno, me quedó marcada esa historia. Después, bueno, a lo largo de la vida, eh, muchos libros lo marcan a uno, muchísimos, y depende del momento, depende del lugar, depende la situación en la que se encuentra el momento de estar leyendo, e incluso las relecturas pueden tener efectos completamente distintos a las lecturas iniciales. Eso también me ha pasado mucho. Qué sé yo, ejemplos, y bueno, ejemplos. Edgar Allan Poe me marcó, Fyodor Dostoyevsky me marcó, pero los escritores estadounidenses de posguerra, todos influenciaron en mi forma de ver la literatura, desde Salinger, Carver, Hemingway, y muchos, y obviamente todos los argentinos, ¿no? Borges, Sábato, Cortázar, Di Benedetto, no es decir, sería casi un ejercicio de memoria arbitraria ponerme a mencionar qué libros me marcaron. Qué bien. Bueno, sábado de primero, ¿no? O sea, déjeme a sábado de primero. ¿Cómo? Sábado de primero, por favor, colóquemelo en la lista. Bueno, Mariano, sé que de chico, de pibe, como dice usted, no, acá le decimos pibes, pero al pibe Valderrama, al jugador. Claro, De monstruo chico, total, genio. sé que usted escribía poesías infantiles, pero en algún momento usted dijo como no, la poesía es compleja, inalcanzable y me parece como mejor o me parece mucho más fácil para mí adaptarme como a una historia, a un hilo conductor, a una novela. Y entonces yo pensaba, pero si una novela no puede ser de una página, mientras que un poema usted se puede desenredar de ello con 3 renglones, 4 renglones. O sea, ¿qué significa para usted la poesía? ¿Cuál es el significado que le da la poesía? ¿Por qué piensa que era compleja o para qué se necesita que usted diga, no, yo no tengo para la poesía estos ingredientes, mejor me voy por la novela, por este hilo conductor que es más extenso? Hablemos un poquito sobre eso. Y bueno, es que es un engaño absoluto. La brevedad y la concisión de la poesía, no por ser breve la hace más simple, todo lo contrario, ahí hay una trampa. Uno de chico, de niño, empieza a escribir poesía porque cree que es lo más simple, porque cree que es lo más sencillo, porque cree que eslabonando un par de frases que suenen bien, que tengan rima y que respeten alguna métrica, ya uno es poeta. Cuando el tiempo pasa y uno empieza a leer a los poetas, cuando el tiempo pasa y uno empieza a intentar escribir con esa marca de orfebrería que tiene el poeta, con el trabajo palabra por palabra, con la puntuación exacta y que es inflexible, donde hay un espacio de más, donde hay una palabra que desentona, arruina un poema entero, donde una frase mal ubicada hace que una obra entera pierda, no su sentido, pero que pierda, por ejemplo, su estética o su tono o su sonoridad. Uno se da cuenta que la poesía es complejísima. Por lo tanto, con la cola entre las piernas y arrepentido, se aleja de la poesía para empezar a aprender sobre la narrativa, que es un mundo completamente distinto, que tiene su complejidad, por supuesto, pero donde los métodos de trabajo son distintos. Y donde me parece a mí, humildemente, el recorrido del narrador es de un aprendizaje, requiere un aprendizaje, es todo un oficio, pero el recorrido del poeta requiere un trabajo obsesivo y de orfebrería, que lo hace mucho más complejo. Por eso mi admiración a los poetas y bueno, por ahora o por el momento mi incapacidad para dedicarme a la poesía seriamente, ¿no? Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es en la elaboración de ese producto final. La narrativa tiene un costado
un costado que iría de la mano mucho más con la lógica, por ejemplo, ¿no? Vos lo dijiste, el de eslabonar situaciones para escribir, por ejemplo, una novela, o estructurar un mecanismo exigente, jodido, diríamos acá, como es el mecanismo narrativo de un cuento, para que el cuento funcione, para que el cuento no se arruine. De todos modos requiere una planificación, requiere un trabajo, requiere una estructura donde las trampas y donde las pistas uno dispone cómo ponerlas y tiene un orden lógico. Ahora, en la poesía entra a jugar otro mundo, en la poesía entra a jugar el mundo de la ruptura de la norma del lenguaje, donde uno tiene que saber dónde pinchar a esto que conocemos como la lengua, como el habla. En la poesía entra a jugar el sonido y la sonoridad. No digo que en la prosa eso, hay grandes escritores que su prosa es casi poética, pero no es lo mismo. En la poesía el sonido hace al contenido. La forma y contenido están ensamblados de una manera que casi no se distingue. Por eso digo que la poesía tiene un nivel de complejidad elevadísimo al que yo todavía no me le animo. Y bueno, y acá estoy navegando entre los narradores. Mariano, y usted menciona, por ejemplo, como la métrica y todo eso, en cambio a mí me parece como muy, muy estructurada, ¿sí? ¿Qué piensa de la poesía, aquella que se llama verso libre? O sea, es Verso libre. decir, que va diferente a lo tradicional, a la métrica, a lo sonoro, y también en cuanto a que la poesía siempre se asimila más como a la emoción, no quiere decir que la narrativa no tenga emoción, pero es más como del corazón, como del despecho, no sé, se suele pensar en ello. Entonces, tal vez la poesía es de momentos o también se requiere un trabajo intelectual o qué porcentaje lo uno y lo otro, dependiendo del poeta, dependiendo del escritor, o cómo percibe usted eso para a la hora de escribir un poema. A ver, yo repito, como de poesía puedo hablar como lector. Ahora, en ese sentido soy de la escuela y del equipo de Edgar Allan Poe. Sí, está el alma puesta en la poesía, es sentimiento puro, pero por detrás y por debajo de eso hay una complejidad estructural muy exigente, aún en el verso libre, porque como decía hoy, uno al escribir poesía sabe que está jugando y poniendo en juego las normas del lenguaje, y sabe que puede romper el lenguaje en mil pedazos y salir bien parado, pero también puede romper el lenguaje en mil pedazos y ser un desastre lo que escriba y ser un desatino de espíritu y de emoción romántica que no se entiende, o que pierde sentido, o que no hay sentido, o que no se logra transmitir ni un porcentaje mínimo del sentido que se quiso dar a la poesía. Entonces, sea verso libre, o sea métrica exigente, o sea soneto, yo creo que la poesía, más allá de el alma que se pone, como vos decías, el espíritu, las sensaciones, por debajo siempre hay un trabajo de oficio, de orfebrería, de técnica, indiscutiblemente. Es decir, para llegar a ciertos niveles donde parece que no hay nada, se tiene que haber recorrido un montón antes de cuestiones técnicas, de aprendizaje y sobre todo de lectura de otros poetas, ¿no? Más que Bueno, nada. muy por aquí saluda a Pablo, dice Marian, capo. Bueno, muy bien. Bueno, Mariano, sé que usted en algún momento imprimió todos los correos electrónicos de las agencias, de los concursos donde no fue admitido o no ganó, sí. de las editoriales, y usted dijo, pues si fuera por todo esto que imprimí, pues yo no hubiera continuado escribiendo, pero no es el fin. Obviamente uno quisiera tener esos reconocimientos y no solamente porque es a nivel literario, sino porque económicamente también al escritor le sirve como a cualquier ser humano tener unos recursos económicos, pero usted dijo, no, yo escribo sencillamente es por la necesidad. Eso es la razón por la que yo escribo. ¿Necesidad de qué, Mariano? ¿De qué? ¿Esa necesidad va enfocada en qué? Eh, bueno, hay varias cuestiones en esa pregunta. Primero, bueno, necesidad. Y necesidad de contar básicamente. Es decir, eh, cuando uno se transforma en un aparato contador, en un aparato narrativo, resulta que va recorriendo la vida y ahí en los intersticios, ahí en las grietas que se producen entre las horas del día, donde hay cositas pequeñas que pasan, uno encuentra cosas para contar. Y esas cosas para contar o se escriben o se pierden. Entonces la sensación de desperdicio de ciertas situaciones, la sensación de desperdicio de ciertas cuestiones,
para los que lo único que sabemos hacer es contar, es terrible. Entonces, básicamente, sí, uno tiene la necesidad de contar, en principio porque es en la acción, o más que en la acción, en el trabajo principal en el que uno se siente útil, por más pragmático que suene, ¿no? Yo me siento escritor y me siento que aquello que puedo hacer en esta breve existencia es contar, es narrar. Y ser leído, por supuesto, ¿no? Contar para otros. Respecto a las notas de rechazos impresas, el pinche lleno de notas de rechazo, lo utilicé como un mecanismo de, vamos a llamarlo así, un mecanismo para acorazar el ego. Es decir, uno tiene que saber que el camino del escritor está hecho más de rechazos que de aceptaciones, está hecho más de editoriales que te dicen, no nos gustó tu novela, nos gustó un poquito, pero no está en nuestra línea editorial, en este momento no estamos, o como ocurre en los últimos 10 años, donde directamente te dicen, si en 3 meses no nos ponemos en contacto con vos, considera que no tenemos interés por tu obra. Por lo tanto, ni siquiera el no. Uno ya no tiene ni siquiera el no. Yo añoro los momentos en los que alguien se tomaba el trabajo de decirme, che, no me gustó lo tuyo, no me gustó tu cuento, no me gustó tu antología. Era por lo menos una ayuda importante. Pero bueno, esas notas de rechazo hacen a que uno siga escribiendo pese a todo. Es decir, seguramente después hablaremos, ahí está titulado de Tertulia con Mariano Pereira, Premio Juan Rulfo. Lo mismo podemos decir de los premios. Sí, los premios uno puede tener la suerte, porque tiene mucho de suerte. No vengamos con versos. En un concurso donde participan X cantidad de cuentos, uno pasa por un jurado de preselección, por lo tanto tiene que gustarle a ese ocasional jurado de preselección que da con tu cuento. Y una vez que ese jurado de preselección le gustó, va como cuento a la selección final. Y tiene que dar con ese integrante de la selección final al que justo le gustó tu cuento. Por lo tanto, los concursos para lo que sirven es para que los escritores podamos cobrar unos mangos, pagar las tarjetas de crédito, pagarle a quienes adeudamos, ahorrar un poquito para las vacaciones, pero después, por más consagratorios que sean, hay todo un entramado atrás donde la suerte juega un papel muy importante. En los concursos, vamos a llamarlo así, transparentes, honestos. Después hay otro grande concurso donde no solo la suerte juega atrás, sino contratos previos y posibilidades publicitarias, etcétera. Es un tema enorme y larguísimo. Entonces simplemente en el concurso se juntaron los jurados que iban a tener afinidad con ese escritor X, como en otro concurso otros escritores con la afinidad o la voz o el estilo literario de otro escritor. Entonces son esas coincidencias o paradojas que también podríamos hablar, que va un poquito a lo que llamamos suerte, ¿no? Ahora, a mí me llama la atención, Mariano, es cómo es la rutina de escribir, a qué horas escribe. He visto que usted primero escribe a mano, después lo pasa a computador, después imprime y corrige. O sea, es un proceso largo, tedioso. Y yo si fuera escritor diría, o sea, me demoro tanto escribiendo y llega un lector voraz y en una tarde, en unas horas o en una semana acaba lo que yo me demoré años, ¿sí? Escribiendo. Cuéntenos un poquito acerca de este proceso. Bueno, ese cálculo no existe, no se hace. Es decir, alguien como escritor no puede hacer un cálculo y este cuento me llevó 4 semanas para que sea leído en 5 minutos, porque esa relación producto-consumo no existe en la literatura. Aunque, bueno, si uno se lo pone a pensar fríamente como lo planteas vos, sería completamente angustiante. Así que mejor ni pensarlo. Pero, bueno, sí, una gran parte del oficio de escribir, me parece a mí que una gran parte del oficio de escribir es descubrir y descubrirse a uno mismo cuáles son sus mecanismos, cuáles son sus métodos, cuáles son sus horarios, cuáles son sus formas, de qué manera se puede escribir. Sí, yo escribo mucho a mano lo que es un borrador inicial, ¿no es cierto? El hecho de pasar ese borrador a mano a mí me permite hacer una corrección inicial muy grande, muy profunda. Y la escritura final sí se hace en computadora, en ordenador, como les dicen ustedes,
Pero después eso se imprime de nuevo al papel y se vuelve a corregir y se le vuelven a agregar partes o a quitar partes, ya sea en un cuento o en una novela. El tema de la corrección es casi infinito, no termina nunca. Eh, Ahí lo decían grandes escritores, creo que Abelardo Castillo, un gran escritor argentino, decía, los cuentos o las obras no se terminan, se abandonan, porque si no el proceso de corrección sería de una cuestión infinita. Borges decía algo similar, si mal no recuerdo. Y después, respecto a los horarios de escritura, hasta hace unos años mi momento de escritura era la noche, ¿no? La noche porque en entorno familiar la noche es el lugar de silencio y el lugar de tranquilidad para escribir. Pero me he desencantado bastante de esa noción del silencio y la tranquilidad, porque me di cuenta de que el silencio, la tranquilidad y las horas disponibles para escribir son muy exigentes con uno mismo. Es decir, si yo sé que tengo 4 horas de noche para escribir, sé que tengo que producir algo, sí o sí. Y en caso de no hacerlo, voy a estar con una sensación de angustiosa culpa al día siguiente, sabiendo que desperdicié 4 horas, que no me lo voy a perdonar. Entonces descubrí, esto es parte del continuo aprendizaje, ¿no? Descubrí que escribo mejor en medio del lío, en medio de la rutina, vamos a utilizar un término argentino, enquilombada, lío, problemática. Bueno, pero en ese momento donde nadie me exige escribir y donde el tiempo no me dice me vas a desperdiciar si no escribís algo, en ese momento produzco cosas con mejor sentido, produzco mejor o más cuestiones. Porque exigirse a uno producir en un momento determinado, en una instancia determinada, en una situación determinada, es exigirse demasiado. Y a veces solamente uno puede escribir 2 oraciones en un día y listo, y se terminó. Y es un poco como el poema de Bukowski, como el poema de Luz, Aire y Espacio, Luz, Aire, Tiempo, Espacio, en el que dice que uno va a escribir aunque estén bombardeando la ciudad, aunque tenga un gato arañándole, trepándole por la espalda, y aunque tenga 1000 hijos y esté en medio de una familia, uno va a escribir, no hay excusas para no escribir. Al mismo tiempo, no hay excusas para no escribir, y lograr la situación utópica del momento de la escritura quizá no sea tan beneficioso, quizás sea una situación apremiante para aquellos a los que necesitan elaborar. Pero bueno, son procesos que uno atraviesa. Por aquí dice Pablo, el saludo desde Bariloche, Patagonia, Argentina, para el gran compañero Mariano, excelente escritor. Mejor, mejor persona, listo, excelente. Bueno, Pablo Roque, amigo querido. y Leonor dice, pros, estaría feliz, el del busca del tiempo perdido. En busca del tiempo Bueno, perdido. Bueno, Mariano, Leonor también es ¿sabe? una gran amiga. Sí, me encanta Sábato y la frase de una de las predilectas, él dice que el fin de la literatura más o menos no es como descubrir de qué es el ser humano, ¿sí? Entender al ser humano. Entonces, cuando usted escribe, usted dice la necesidad de contar, pero piensa que de pronto, así sea de manera inconsciente, siempre el escritor está en busca de respuestas a qué es el ser humano, descifrar el ser humano y de manera inconsciente o consciente al tratar de contar o contar a otros, tener esa necesidad, es descifrando esas circunstancias de lo que es el ser humano y querer dar un mensaje para entender un poquito más qué es el ser humano. Y quizás puede ser, a ver, si nos ponemos a pensar, la única criatura existente que cuenta es el ser humano. Si hay que dar una característica veloz acerca de la humanidad y de una característica del hombre, es que es un animal que cuenta. No hay otro animal que cuente y que cuente por contar. Obviamente esto no nos hace no nos pone en ninguna altura, en ningún lugar más alto que otras existencias, ¿no? Al contrario, quizá desde una perspectiva un poco más nihilista, toda esta soberbia del hecho de poder contar es lo que nos lleva a la destrucción, pero bueno, sería otro tema. Pero seguro que hay una búsqueda, sí, Rigo, hay una búsqueda. Uno no sabe, a ver, no todos tenemos la profundidad y la capacidad de Sábato de tornar una búsqueda precisa en un artilugio narrativo. Los que no somos Sábatos, los que no somos Borges, los que no somos Cortázar,
los que no somos Camus, los que no somos Sartre, simplemente vamos por el artilugio narrativo y ahí sin querer, como vos decías, quizá involuntariamente, aparecen búsquedas, aparecen cuestiones autobiográficas y aparecen cuestiones de la humanidad toda que nos representan, porque somos uno más. Eh, entonces, la búsqueda está, seguramente hay una búsqueda. No sé, yo no sé muy bien qué es lo que buscamos, no lo sé muy bien, pero hay una búsqueda. Y bueno, pero ya es demasiado y está bien, ¿eh? La búsqueda es movimiento. Eh, y el movimiento es lo que nos mantiene vivos. Para eso está bastante bien que sea una búsqueda, aunque no esté muy clara cuál es el destino, cuál es el objetivo. Bueno, Mariano, ¿y por qué dos preguntas en una? Letrador, o sea, ¿por qué esta palabra como más cercana de letrador y más allá del significado eh, que uno puede buscar en el diccionario, ¿cierto? Uno podría decir, pues letrador es tal cosa, pero de pronto hay un significado más allá que la persona quiere darle, sí, a la palabra más allá de su significado de diccionario. Y tengo una pregunta, ¿será que el escritor, que la utopía de todo escritor es vivir en algún momento de eso, ¿cierto? De que le paguen por escribir y que pueda dedicarse 100% a escribir, no porque solamente le interesa el dinero, sino porque precisamente el dinero y crudamente permite que pueda ejercer esa actividad de manera 100%, de una manera tranquila, sin preocupaciones de que debo esto, debo aquello, mis hijos, el colegio, etcétera. Entonces, ¿será que el escritor con cada libro, con cada novela, con cada cuento, piensa como, ¿será que este es el que me va a dar el trampolín para que las editoriales me digan como, le pagamos por escribir y no pase lo que comúnmente se desarrolla en la vida, que es primero presente qué es lo que escribió y miramos a ver si le pagamos? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y será que el escritor siente como estoy cerca de ello, o mis obras, o de acuerdo a cómo ha tenido la acogida? Cuéntenos un poquito como esta reflexión. Bueno, letrador es simple. Letrador fue una autodenominación ya de hace muchos años y ya, bueno, se me quedó anudada a la vida, pero en la que fue era la forma de no denominarme escritor, por el peso que significaba o que significa el mote de escritor, por esa preconcepción que existe de que, por ejemplo, dice que los escritores somos intelectuales. Y yo le puedo decir que no, no, los escritores no somos intelectuales, no todos. Los escritores de narrativa, por ejemplo, somos gente que cuenta historias. Hay un aporte intelectual, seguramente que hay un aporte intelectual, seguramente hay un trabajo intelectual, seguramente hay un desarrollo intelectual, pero como lo hay en muchos oficios, como lo hay en todas las profesiones, en todos los oficios. Entonces, por ahí ese peso de llamarse escritor, con esa voz que reverbera en el oído y pone una mochila gigantesca sobre la espalda, me lo corrí un poquito, me lo puse un costado llamándome medio en broma letrador, entonces era alguien que trabajaba con las letras. Un oficio de trabajo con las letras que también podría ser un tipógrafo, pero no, este es un tipo que genera sentido con las letras. Pero bueno, es más una anécdota divertida que otra cosa. Respecto, bueno, al tema del dinero, sí, si vos me decís, sí, un sueño, desde ya, que a uno le paguen por lo que escribe, que uno tenga un ingreso asegurado por lo que escribe, es, sí, es un sueño este, absolutamente, es una utopía buscada y añorada, eh, dificilísima, dificilísima. Somos legión aquellos que no vivimos de la literatura y un 1% de seres beneficiados tienen la posibilidad, por ejemplo, de cobrar adelantos, de cobrar un ingreso fijo solo por lo que escribe, porque en realidad el escritor tiene un montón de kiosquitos, tiene un montón de trabajos alternativos que pueden estar relacionados con la literatura, por ejemplo, y en algunos casos no. En definitiva, uno tiene que comprar el tiempo para escribir, y el tiempo se compra con trabajo, y el trabajo tiene que ser rentable, y la literatura no es rentable en sí misma. Ahora, volviendo a algo que dije antes, por un momento también me daría mucho miedo tener las 20, vamos a decir, las 12 horas del día disponibles para escribir. Este, con
los astros, el sol y las horas, el reloj gritándome, escribí, escribí, tenés que producir, tenés que producir, tenés que producir, en la editorial Precisamente están diciendo esperando. usted, como ahora, que de pronto, qué pena lo interrumpo, usted diciendo, precisamente descubrí que en el ajetreo del día a día, cuando estoy ocupado es donde quiero escribir y tal vez pensando, y si ya no estoy ocupado, si la fuente de inspiración inconsciente es precisamente esas ocupaciones alternas que al vivir experiencias me permiten tener ideas para escribir, es una de las preguntas que se pueden dar o Sí, sí, preguntas que se sí. pueden dar. Lo que pasa es que el estar ocupado en un montón de otras cuestiones hace que cuando uno se sienta a escribir y tiene el tiempo acotado, es preciso, es pragmático, va al punto, no anda con vueltas, no procrastina. Entonces escribe aquello que no quiere que se desperdicie, escribe aquello que no quiere que se olvide. Y lo escribe después, seguramente con más tranquilidad, seguramente con más tiempo. Bueno, uno desarrollará aquel garabato que hizo entre llevar al pibe a la práctica de fútbol y comprar las milanesas para la cena. Pero, pero eso también es escribir. Y la gente que va en el colectivo, sentada en el colectivo, va rumbo a su trabajo y ve una situación que le llamó la atención y que no puede resolver y que le generó un interrogante enorme y lo anota en una libretita para recordarlo después, eso también es escribir y es parte del escribir. Y me arriesgaría a decir que casi es la parte más importante, porque todo lo otro es tomar aquello que uno desarrolló y empezar a trabajarlo. ¿Y a trabajarlo qué es? Trabajarlo técnicamente, desarrollarlo, agregar situaciones, exagerarlo, minimizarlo, mentir al respecto. Ahí leía que alguien, Jorge Roldán, un gran amigo que está ahí, dijo, somos grandes mentirosos. Ni hablar, somos los mejores mentirosos, tenemos que ser los mejores mentirosos. Nuestras mentiras tienen que ser las más creíbles, porque si alguien no nos cree, no nos lee. Entonces, pero desde ya, si alguien hoy, después de esto, viene y me ofrece, escúchame, te vamos a pagar un adelanto por 3 novelas al año de tanta plata que te va a permitir vivir de eso, yo lo voy a aceptar de todo gusto y sin ningún temor, no te quede ninguna duda. Bueno, Voy a superar la presión del reloj. sí, Mariano, yo he visto que usted, por ejemplo, es de los que dicen, o sea, es contrario, ¿sí? Cuando uno lee, lo que tuve la oportunidad de leer, los cuentos, mirar aquí, salpicar la novela, mirar por aquí, allí tengo para leer, quedé iniciado. Siempre una de las sorpresas con el escritor es que lleve al lector a que pase algo que el lector no piensa que va a pasar. Porque si el lector lo dibujara tan fácilmente, pues no habría esa sorpresa o esa cercanía del lector o es el hecho de sorprenderse como, uy, pasó esto, ¿cierto? Porque de lo contrario, para la persona, "Ah, pues ya no leo porque ya sé qué va a pasar". Y usted es de los que dice como, yo acepto la crítica, de hecho la busco ferozmente, decía en una entrevista, y la pregunta es, ¿recuerda alguna crítica en algún momento que usted le haya afectado no solo racionalmente, sí, porque la crítica puede ir de dos maneras a la parte de la estructura de la novela, de hecho son críticas por hacerlas, porque son gustos. O sea, si a usted no le gustó, no quiere decir que simplemente usted no es el lector de este tipo de escritos. Hay otros lectores, pero digamos que en el mecanismo de la crítica, ¿recuerda alguna anécdota donde alguna crítica a usted le haya afectado emocionalmente o simplemente usted dice, no, yo lo recibo racionalmente, miro a ver qué aprendo de ello y continúo? ¿Hay alguna que le haya marcado especialmente? Sí, eh, no, es imposible recibir una crítica solo racionalmente, es imposible. O somos robots. Un robot recibe una crítica racionalmente. Pero seguramente después de asimilar el impacto emocional, se da lugar al proceso mental en donde todo se racionaliza y donde podemos hacer relaciones públicas con la crítica. Pero hasta ese momento seguramente hay algunos días u horas de intensa oscuridad en donde podríamos salir a matar a piña a cualquiera. Eh, pero sí, recuerdo una crítica, fue una crítica a el cuento del Metro Llano, el que ganó el Rufo. Una crítica muy extensa, muy larga, en donde se desarrollaban con fundamentos aceptables que el premio, que el cuento no tenía el nivel para ser premiado, etc. En un principio un poco sí,
emocionalmente me afectó no por el hecho de que exista la crítica, sino por el hecho de decir, che, quizá tiene razón. Porque uno siempre piensa que está engañando a todos. Porque uno siempre piensa que aquello que escribe no es que es bueno, es que pegó en el lugar justo también, ¿no? Y recuerdo como muy patente un término que empezó siendo como una crítica en donde era un bloguero, esta persona, no me acuerdo bien el nombre, calificaba el cuento como un mecanismo muy alambicado. Eso fue hace 10 años, 11. Te puedo asegurar que hoy que alguien diga que un cuento mío es un mecanismo alambicado sería maravilloso. Es justamente casi lo que quiero lograr con los cuentos. Alambiques que vayan para todos lados, que entrampen a ese lector líquido, lo lleven de acá por allá y que finalmente, después del recorrido por ese alambique, se dé con una gota de algo destilado y que sea de lo mejor. Eso me encantaría, a partir de ese momento pasado el tiempo y racionalizado, como decías vos, me gustó mucho el adjetivo. Me encantó el adjetivo. Y más allá de lo emocional y de que yo no estuve, más respondía a la crítica y no estuve de acuerdo en un montón de fundamentos, lo que sí siempre digo, y aunque afecte emocionalmente o no, es que la crítica es útil, la crítica sirve. La crítica es fundamental porque la crítica genera movimiento, que lo dijimos hoy. La crítica hace que un lector quiera ir a leer aquello a lo que se critica, para tomar su opinión, para confirmar o refutar aquella crítica que existe. Entonces, el rol del crítico, la existencia del crítico, es de gran ayuda para los escritores y para todos los artistas. Y aunque el crítico sea cruel y aunque el crítico tenga malas intenciones, no importa, lo que importa es el movimiento que esa crítica genera. Y en muchos casos hay críticas que son metaobras, que las críticas son tan bien escritas y están tan bien fundamentadas que son obras complementarias a aquello que están criticando, sean a favor o en contra, no importa. Entonces, en ese sentido, yo acepto y soporto cualquier embate emocional que me genere una crítica, pero quiero que exista. Me parece fundamental. Y sobre todo, ¿te imaginas para autores anónimos? Yo me considero un autor anónimo, bastante desconocido, en comparación con los grandes escritores de Latinoamérica y del mundo. Entonces, que alguien se tome el trabajo de escribir una crítica de 5 páginas, 6 páginas sobre una obra mía, aunque sea para decir que no le gustó la obra, es un orgullo. Me parece bárbaro, me parece un favor, me parece un acto de generosidad. Bueno, qué bien esa reflexión. Ahora estaba pensando en cuanto a los dos premios bien importantes que ha podido tener en su vida, el premio Juan Rulfo de París, sí, con una importante emisora, radio, sí, del año 1970 y pico, el Instituto Cervantes, otras entidades de México y bueno, y una participación entre muchos cuentos, más de 4.000 cuentos. ¿Qué tanto incidió este premio Juan Rulfo para que pudiera servir de acicate o de trampolín para ser visto por las editoriales, sí, que finalmente son las que permiten propagar como la literatura de cierto escritor, porque de manera independiente pues es muy complicado, muy difícil no tener esa plataforma para poder abarcar otros territorios y demás. Bueno, sí, el premio principalmente fue una caricia enorme a la labor cotidiana del escritor, de escribir, ¿no? Un acicate, como decís vos, pero a la voluntad del hecho de decir voy a seguir escribiendo, siempre. Es decir, aparte de ser una necesidad, conseguir una caricia de que alguien te reconozca, te paguen unos mangos, te paguen un viaje, bueno, sin lugar a dudas fue un punto de despegue en el cual decidí, bueno, empezar a darle una importancia mucho más grande a mi producción metódica. Con metódica no quiero decir enclaustrada en horas y tiempos, sino en constante, mi producción constante. En eso fue maravilloso en conocer gente, ¿no? En conocer gente de todo el mundo, en intercambiar mensajes con todo el mundo. Allí conocí a Andrés Candela, por ejemplo, otro escritor, un querido amigo con quien vos estuviste. Eh,
y bueno, y respecto al envión o al empujón editorial, me permitió ni menos que publicar el primer libro, mi primera antología de cuentos, en la que estaba justamente el cuento ganador y unos 12 cuentos más, que es Los Ferrodontes y otros cuentos. Eso fue publicado en 2012 en México por Ediciones B, que hoy es Random House. Y bueno, para mí fue una alegría enorme saber que trabajar con una editorial de México, trabajar con un editor, con editores de México, y saber que iba a ser leído, y leído en muchos lugares, porque la editorial distribuyó el libro en muchos países. Y bueno, el premio tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con eso, en despertar el interés. Y como vos bien decís, la verdad que el tema de la edición eh, es muy difícil, a veces no tiene mucho que ver con el trabajo del escritor. A veces tiene mucho que ver con las relaciones públicas, a veces tiene mucho que ver con el movimiento, no quiero decir publicitario, el movimiento en redes, el darse a conocer, el tener contactos con agentes literarios, con editores. Y es un trabajo que muchos de los escritores, entre los que me incluyo, no sabemos hacer. No lo sabemos hacer, no tenemos una estrategia de contacto de agencia literaria. Escribimos un mail y decimos, hola, ¿quieren leer mi novela? A los cuales el 98% nos dicen, no estamos recibiendo manuscrito, no queremos, no nos importa. Porque evidentemente el camino para llegar a cierto sector editorial de más, no alto nivel, sino de más potencia de venta o de más potencia de difusión, a nivel internacional, requiere de otras cuestiones de relaciones públicas que a muchos de nosotros no hemos desarrollado y no hemos estudiado y tampoco hemos dedicado el tiempo que se debería dedicar, ¿no? Pero bueno, en ese sentido eso sirvió mucho y fue un impulso vital. Antes de contar dos anécdotas que recordé de Gabo, nuestro premio Nobel de Literatura colombiano, y de otro escritor muy reconocido acá en Colombia que se llama Mario Mendoza, muy reconocido por su libro Satanás, ¿sí? Donde relata una obra de la vida real, unos hechos de la vida real que pasó en un restaurante aquí en Bogotá. Recuerdo usted ahorita que decía, bueno, ahorita yo extraño el no, ¿cierto? En su momento primero le decían a uno no, ahora le dicen como si después de 3 meses no le escribimos, haga de cuenta que, Olvídese. mejor dicho, la respuesta es el mismo no. Y entonces yo pensaba que el escritor podría decir, porque coge amor por sus libros, por sus obras, como qué bueno sería que me dijeran por qué no. O sea, qué no les Claro. llamó la atención, cuáles son las cosas, la crítica aquella que es tan importante. Y es que los escritores, los personajes de los libros son como hijos, como familia para el escritor. Y recuerdo esta anécdota de Gabriel García Márquez que está contada en un libro de El olor a la guayaba, donde es una conversación entre Plinio Apuleyo y Gabriel García Márquez, y cuentan esta anécdota de que el coronel Aureliano Buendía, sí, sabemos que Gabo en la vida real tenía un amor por su abuelo y demás, y se inspiró en este para el coronel y todo esto. Eh, en algún momento tuvo que matar al personaje en la novela y Mercedes Barcha lo vio y dijo, como ya terminó la vida del coronel y Gabo dice allí la historia, no sé si es también una de esas grandes mentiras, como decía ahorita un compañero aquí que escribió que son los perfectos mentirosos para adornar y para darle pues a esto una mayor trascendencia, pero pensemos que fue verdad, ¿cierto? En el principio de buena fe y que lloró incluso por este personaje. Entonces, esa es la primera anécdota con Gabo, ahorita digo la de Mendoza, esto para preguntar ¿con cuál de los personajes de las obras que ha escrito, de todos estos que confluyen en los cuentos, en las novelas, siente usted que se identifica, que tiene una cercanía y demás? Bueno, Sir Arthur Conan Doyle tuvo que matar a Sherlock Holmes en un momento. Pero bueno, y con personajes, ya lo dijo Flaubert, ¿no? Madame Bovary soy yo. Eh, este, uno es todos sus personajes y ninguno, porque en todos los personajes hay algo creado y en todos los personajes hay algo asimilado y en todos los personajes hay algo también de uno. Eh, qué sé, bueno,
novela Scorpio quiero mucho a los dos personajes, a Albano Di Marco. El libro Scorpio esa novela se caracteriza más por sus personajes, ¿no? Porque en mi novela anterior, que era 14-9, hay un personaje fuerte, principal y central, pero está atado a una especie de, bueno, de enfermedad o de, no quiero anticipar. En Bayazid sus personajes son interesantes, pero, la novela ronda en torno a una situación de misterio policial. En cambio, Scorpio se estructura y se elabora en base a los dos personajes. Son personajes opuestos y complementarios al mismo tiempo. Entonces, el nihilista abandónico de Albano Di Marco, el aparentemente derrotado y que odia al mundo, es un personaje que a mí me gusta mucho porque me gusta mucho también su escudo, ¿no? Su personalidad escudo en el que también oculta alguna debilidad o algún recorrido mucho más terrible de lo que parece. Y el doctor Terán, que es un tipo que vive en el miedo, eh, y que representa, no solo me gusta ese personaje que pese a vivir en el miedo procura avanzar e intenta avanzar a duras penas en su vida, sino que eh, el hecho de que viva en el miedo es uno de los elementos que atraviesa toda mi literatura. El miedo a muchas cosas, pero el miedo como motor fundamental de muchas cosas incluso, eh, atraviesa gran parte de mi literatura y moviliza mucho de mis proyectos. Ojo, esto lo descubrí después de escribirlo, siempre. Estas cuestiones uno analiza ciertas constantes después de que escribe las obras. Uno no se propone tener una obra de determinada manera, al menos no yo. Bueno, y volviendo un poco al tema de la editorial, el Gabo tuvo que presentar su primer manuscrito mandándolo por correo y en partes y a su cuenta. Envió primero el final que el principio. Exacto. Y me llama la atención, Mariano, porque yo cuando he leído las partes que he leído de los cuentos, estuve viendo las novelas y demás, me hizo inconscientemente la mente pensar en Mario Mendoza, porque precisamente Mario Mendoza, no sé si ha tenido la oportunidad de leer a Mario Mendoza, el escritor colombiano, él acude como a estas cosas, a lo contrario de lo que se pretende mostrar como bueno, la felicidad, lo bonito, sino como a los seres que son faltos de luz, al borrachito, a la prostituta, al sicario, al que es malvado, y entrar en todo ese laberinto de las cosas que consideramos como malas, entre comillas, del ser humano, esa parte oscura. Y eso lo he podido notar en las pequeñas partes que he leído, como usted mismo lo dice, como un personaje que es de una manera, que es, por ejemplo, hasta en su aspecto físico, ¿sí? Porque no es el Grave del libro, el personaje de Scorpio, ¿cierto? O físicamente, ¿no? Hasta en eso se ve como ese tratamiento. Y una anécdota que recuerdo con Mario Mendoza es que el papá le decía, como usted no es artista. Y entonces Mario Mendoza le dolió que le dijera eso el papá. Y cuando Mario Mendoza tuvo el reconocimiento y recibió un premio muy importante en España por su novela Satanás, él llamó desde España aquí a Colombia y pues aquí estaba durmiendo su papá y le dijo como, acaba de ganar un premio, yo sí soy artista, y le tiró el teléfono. Y Mario Mendoza después dice como, o sea, como me saqué esa espina con mi padre porque él me hizo sentir muy mal, pero yo me arrepiento de haber hecho esa ofensa a mi papá. Y la pregunta es, ¿en algún momento algún familiar, alguien muy cercano a usted, le dijo en su vida como usted para qué escribe, para qué pierde el tiempo, usted no es escritor? O por el contrario siempre tuvo el aliento de aquellas personas cercanas? No, no, tuve no solo el aliento, tuve eh, debo agradecer el heroico soporte que han tenido toda mi familia y todos mis conocidos y amigos conmigo. Es decir, porque no sé cómo será en otros casos y en otros, pero mi proceso de escritura es envuelto en un nivel de mal humor constante, de rabia, chinche y angustia y de frustraciones ante cada situación que no puedo resolver, ante cada incoherencia que no puedo limar, ante cada nudo que no puedo cerrar, y debo admitir que ahora me doy cuenta más de grande de estas cuestiones, me doy cuenta de que era un insoportable absoluto.
Entonces, el hecho de tener un escritor en casa debe ser una cuestión espantosa. Al menos un escritor como yo, que podía pasarse horas mirando un cuadernito escrito a mano, tachando, borrando, y con el ánimo pendenciero y ganas de pelear con todo el mundo porque no podía resolver cómo hacía que Albano Di Marco le lleve una caja, le resuelva la vida a Terán en una sola acción. Entonces, esas cuestiones son muy frustrantes. Y uno, como te dije, desde el principio aprende a lidiar con la frustración, lo que no quiere decir que la reciba del mejor humor posible. No, no, no. La frustración llega a uno y lo torna un ser despreciable como los que vos contás de Satanás. El escritor podría ser un ser de esos. Y respecto, bueno, en mi caso, yo, como lo dije un poco al principio, no es un premio o un reconocimiento el que determina si sos artista o no, o si sos escritor o no. ¿Qué lo determina? No sé, muchas cosas, o ninguna, pero no solamente un premio. Ya dije, desde mi perspectiva, los premios son útiles, son dinero, son ayuda, impulsan la vocación, pero no son elementos de legitimación absoluta. Y después, bueno, los personajes, los tipos de personajes. Bueno, en Ferrodontes los cuentos tienen una vamos a llamarle así, un eje conductor que es el abollar las perspectivas, el hacer de aquello habitual, abollarlo un poco o mirarlo desde un prisma donde está todo descompuesto para ver qué se ve. Por lo tanto, sí, hay muchas historias contadas al revés, hay muchos preconceptos y lugares comunes utilizados a propósito, pero desde la perspectiva opuesta. El toro en la cristalería, el tipo que en vez de escapar se encerraba, etc. Y los personajes oscuros, y bueno, lamentablemente o no, tenemos que admitir que la oscuridad es atractiva. Es así. Las historias de miedo, las historias de terror son atractivas. Los seres a los que les tememos y en los que tememos convertirnos son atractivos. Pero esto tiene mucho que ver con lo que decíamos hoy. Quizá tiene mucho de razón Avi Warburg, que era un historiador del arte genial, que él decía que el miedo que el arte nació para conjurar el miedo. Entonces, desde la protohistoria, aquellos compañeros nuestros que vivían en las cavernas dibujaban un tigre de dientes de sable para tenerlo cerca y hacerlo familiar. Y aquello que es ajeno, lejano y desconocido, al ser familiar y al estar cercano, nos deja de dar miedo, o no nos da tanto miedo, o no nos da tanto terror. Entonces, aquel monstruo inalcanzable y horrorizante que era, que podía llegar a ser un diente de tigre de sable, termina transformándose, bueno, en un felino grande al que podemos combatir. Y bueno, en ese sentido quizá haya mucho de la oscuridad como un elemento atractivo y como un elemento de conjuro al que nos acercamos justamente por lo desconocido y quizá para acercarnos. Me hizo acordar usted mencionando de esto, de esta cercanía que dibujaban para sentirse cercano con aquello que temían. Antes de entrar a analizar la forma de escribir de Mariano, lo que yo percibí y ese opuesto, ¿sí? Ese opuesto a lo que comúnmente uno diría es lo que llama la atención o es el deber ser, porque los personajes y las historias, por ejemplo, el de Matungo, el encerrista y el metro llano, se caracterizan es porque es el opuesto, lo que aspira o lo que va a dar el reconocimiento. Antes de eso, recuerdo en el libro que estoy leyendo ahora, Voces de Chernobyl, precisamente donde usted hace una acotación en el libro de Scorpio, como de que vamos a más adelante la humanidad va a acabar con la naturaleza, bueno, etcétera. Recuerdo una historia de una persona, sí, Voces de Chernobyl, como lo dice su nombre, la premio Nobel residente de Bielorrusia. Ella hace poco ganó el premio Nobel, hace unos cuantos años, 3, 4, 5 años, muy poco, y ella cuenta pues todo lo del reactor y demás lo que pasó allí en Rusia con esto de la radiación. Y uno de los personajes que le cuenta ya la historia dice, yo me fui para una parte porque estaba haciendo un estudio y me fui y me instalé en una isla y estuve una semana sola y el primer día las avispas me evitaban, como no era yo de su mundo, pero pasaron unos días
y ya las avispas me hicieron como si me hicieron parte de su familia, ya se acercaban a mí, yo me acercaba a ellas y éramos como uno solo. Entonces me acordé de esa anécdota cuando usted dijo lo de pintar y demás para acercarse a aquellas otras cosas. Bueno, me llama la atención el Metro en Llano, el cuento que fue ganador por el premio Juan Rulfo. Y me llama la atención que sea lo contrario lo que pasó en esta historia. Es decir, es una carrera donde no va a ganar quien llegue primero, sino que es todo lo contrario, el que sea más lento, pero hay unas reglas claras, o sea, usted no puede detenerse, usted tiene que seguir caminando, usted no puede hacer esto con el fin de evitar pues como esa trampa. Y gana es el que se demore y tenía pronosticado que va a ser unos días, unos meses y termina siendo mucho tiempo. Y me llama la atención porque es lo opuesto, es decir, esas debilidades o lo que comúnmente conocemos como debilidades en el mundo, porque siempre se nos ha enseñado es ganar, ganar en el atletismo, el que corre, el que en el fútbol ganar, ganar, pero aquí es todo lo contrario. Entonces me llama la atención como ese trabajo que realizó en este cuento. Háblenos un poquito acerca de esto y combinándolo con el cuento del encerrista, o sea, un ilusionista, Howard, que admira a un ilusionista de la vida real, o sea, un personaje de la vida real, porque estuve viendo en internet y existió como tal, y lo admira y demás, y quiere ser como él, pero termina siendo es un hazme reír entre comillas, porque termina siendo es parodia, y hace lo del tarro de leche, se encierra, y lo que hace es como la burla de las personas, y sufre, o sea, es ganar como fama y demás y ser reconocimiento, pero con el dolor, porque en medio de sus actos, de lo que hace, de ser amarrado, de ser metido en un lado, él sufre físicamente y bueno, finalmente es reconocido por el otro ilusionista y se va a ver con él, va a tener una cita y pasa todo lo opuesto. Entonces me llama la atención todas estas cosas que en lo que se considera débil o el dolor o lo que no estamos enseñados en la humanidad, porque siempre se nos enseña un deber ser, es donde se encuentra ese reconocimiento. Hablemos un poquito acerca de esto. Bueno, retomo la obra de Alexandra, ¿cómo es que se llama esta? Svetlana, Sí. Svetlana Alexievich, que es una obra genial, maravillosa, trasciende el terrible acontecimiento de Chernobyl. Es una obra existencialista y nietzscheana 100%, donde recuerdo como si fuera hoy una frase en la que dicen, un ex soldado soviético dice, cuando llegamos a la zona de desastre no sabíamos contra qué pelear. Nadie nos Qué había pena, Mariano, enseñado. lo interrumpo ahí un momento. Por cuestión Sí, de tiempo, Instagram ya va a sí, cortarnos la transmisión, entonces voy a bien. finalizarla y nos volvemos a conectar. ¿Está bien? Perfecto, dale. Listo.